Cada lugar tiene su marca registrada. En Inglaterra, por ejemplo, la gente ha aprendido a hacer todo bajo la lluvia, porque allí lo único seguro es que el cielo estará gris y que lloverá, tarde o temprano. En otros rincones del planeta, lo que manda es el frío. La vida gira en torno a temperaturas bajo cero. Las casas, la ropa, los horarios, los hábitos, todo se adapta al frío glacial. Pero hoy vamos a hablar de un lugar donde no es la lluvia ni el frío lo que dicta las reglas. Es el viento. ¿Has oído hablar de las Islas Malvinas? No las confundas con las Maldivas, ¿vale? A pesar del nombre similar, no podrían ser más diferentes. En las Maldivas, el paisaje parece sacado de una revista de viajes. Mar azul turquesa, bungalow sobre el agua, sombra y agua fresca. En las Malvinas, el paisaje es otro. Aquí predominan los acantilados, los campos de pasto, las ovejas solitarias y un frío cortante. Pero quien tiene la última palabra es él, el viento. Es el viento el que decide si el avión aterriza, si el barco llega, si habrá pan en la panadería o pescado fresco para cenar. Cuando decide soplar fuerte, y suele hacerlo con frecuencia, toda la isla se detiene. Y por eso, hoy, Bello Mundo te lleva allí. Número 1. Ubicación y datos generales. Las Islas Malvinas se encuentran en la parte inferior del mapa, perdidas en medio del Atlántico Sur, a más de 600 kilómetros de la costa de Argentina. Oficialmente, se consideran un territorio británico de ultramar, pero solo esta clasificación ya da mucho que hablar, porque Argentina no lo acepta en absoluto. Explicaremos mejor este tema más adelante. Por ahora, lo que necesitas saber es que el archipiélago tiene más de 700 islas, pero en la práctica, solo 2 están realmente habitadas y son relevantes: East Falkland y West Falkland, es decir, Malvina Oriental y Malvina Occidental. El clima, ese frío húmedo que se te mete en los huesos. Incluso en verano, la temperatura rara vez supera los 10 grados. Y en invierno, el problema no es el frío extremo, sino el viento. No hay montañas, ni bosques, ni obstáculos naturales que detengan el aire helado que viene del mar. Y como ya dijimos al principio, el viento manda. El paisaje está formado por campos abiertos, colinas bajas, acantilados y mar helado. Parece un lugar inhóspito, pero, sorprendentemente, es un auténtico santuario natural. Las Malvinas albergan una de las mayores poblaciones de pingüinos fuera de la Antártida. Hay 5 especies diferentes, entre ellas el elegante pingüino rey, que parece llevar un traje. Caminan por las playas en grupos, como si fueran los dueños del lugar. Y la verdad es que lo son. Además de los pingüinos, hay miles de aves marinas, colonias de albatros, bandadas de gansos de Magallanes y otras especies raras que utilizan las islas como lugar de reproducción o descanso. Es un paraíso para biólogos, fotógrafos y amantes de la vida salvaje. Pero se necesita disposición y un abrigo resistente para llegar hasta allí. Número 2. Historia. Las Islas Malvinas no se llaman así por casualidad. Quienes bautizaron así al archipiélago fueron los franceses, allá por el siglo XVIII. Lo llamaron Îles Malouines, en honor a los marineros de la ciudad de Saint-Malo. Pero los británicos también estaban atentos, y no tardaron en llegar, plantar la bandera y comenzar a colonizar. Ahí empezó la disputa, pero hay un detalle más. Las Malvinas están mucho más cerca de Argentina que del Reino Unido. Están a solo 600 kilómetros de la costa sudamericana, menos de lo que mucha gente recorre en un fin de semana. Por eso, desde el principio, Argentina siempre ha alegado que las islas deberían formar parte de su territorio. Durante el siglo XIX, el control de las islas pasó de manos.
hubo presencia española, luego argentina, luego británica. Pero en 1833, los británicos tomaron el control definitivo y desde entonces administran el archipiélago como territorio de ultramar. Sin embargo, Argentina nunca aceptó esta historia. Esta tensión permaneció latente durante más de un siglo, hasta que estalló en 1982. Fue entonces cuando Argentina, gobernada en ese momento por una dictadura militar, decidió invadir las islas para reivindicar lo que era suyo. La respuesta británica fue rápida y dura. Enviaron barcos, aviones y tropas. El conflicto duró poco más de 2 meses, pero dejó casi 1000 muertos, la mayoría del lado argentino. La Guerra de las Malvinas fue breve, pero tuvo profundas consecuencias. Para Argentina, fue una amarga derrota. Además de perder la guerra, el país se desgastó internacionalmente y vio cómo la dictadura comenzaba a desmoronarse poco después. Para el Reino Unido, fue una victoria, pero el coste fue alto, tanto en vidas humanas como en críticas sobre cómo se llevó a cabo todo. Tras el conflicto, los británicos reforzaron su presencia militar, construyeron la base aérea de Mount Pleasant, asfaltaron carreteras, mejoraron el puerto y fomentaron el turismo y la pesca. Hasta hoy, los habitantes celebran el Día de la Liberación el 14 de junio, y el 10 de enero, algunos aún conmemoran el día de Margaret Thatcher, la primera ministra que ordenó el contraataque. El Reino Unido sigue administrando las islas hasta el día de hoy, pero Argentina nunca dejó de lado el tema. En todos los mapas argentinos, las Malvinas aparecen como parte del país, y esta disputa sigue viva, en las escuelas, en los discursos políticos, en las embajadas y en las redes sociales. Y en medio de todo esto, están los habitantes de las islas, que por cierto, ya han dejado muy claro lo que quieren. En un referéndum reciente, más del 99% votó a favor de seguir siendo un territorio británico. Es decir, no parecen dispuestos a cambiar de bandera. Número 3. Población, religión e idiomas. Vivir en las Islas Malvinas es un gran ejercicio de paciencia, resistencia y desapego. Para empezar, la población total del archipiélago ronda las 3.600 personas, y casi todo el mundo vive en Malvina Oriental, más concretamente en la capital, Stanley, que, a decir verdad, parece más un pueblo que una ciudad. Fuera de allí, lo que hay son pequeños asentamientos rurales, algunas granjas familiares y casitas perdidas en medio del campo. No hay centros comerciales, ni McDonald's, ni autopistas que conecten las islas. Tampoco hay discotecas, clubes nocturnos, ni grandes eventos nocturnos. Pero hay pubs con chimenea, bingo en la iglesia, té caliente con pasteles y, lo más importante, todo el mundo se conoce. La vida social gira en torno a la propia comunidad. De hecho, una de las tradiciones más esperadas del año es la carrera de ovejas disfrazadas. Sí, has oído bien. Las ovejas llevan ropa y todo, y nadie allí lo encuentra extraño. Al contrario, es motivo de celebración. Casi todo el mundo habla inglés, con un acento mezcla entre británico, rural y algunas expresiones locales que no se entienden a primera vista. La moneda es la libra, la televisión sintoniza los mismos canales que en el Reino Unido, y las escuelas siguen el plan de estudios británico. Pero vivir en las Malvinas no tiene nada que ver con vivir en Londres. Es mucho más parecido a vivir en alguna base remota en Islandia o en el interior de Alaska. Solo hay 2 vuelos comerciales a la semana, e incluso así, todo depende del viento. Si el clima cambia, el aeropuerto cierra. Y entonces, adiós al plan de viaje. Hay gente que se ha quedado atrapada más de una semana esperando a que mejorara el tiempo. Por eso, allí, todo el mundo aprende a vivir con holgura. Todo hay que planificarlo con antelación.
viajes, citas médicas, entrega de comida. Y hablando de comida, este es otro elemento que no puede faltar en ningún viaje. Número 4. Gastronomía y hábitos alimenticios. En las Malvinas, la estrella de la mesa es el cordero. Las islas tienen muchas más ovejas que personas, y eso no es una forma de hablar, es un hecho. El llamado Cordero de las Malvinas es el orgullo local y está presente en el almuerzo, la cena, la barbacoa e incluso en la sopa. En las casas rurales, la comida se prepara en hornos de leña, con turba o ramas de arbustos como combustible. Mucha gente cultiva pequeños huertos e invernaderos para obtener verduras y hortalizas frescas. Con suerte, se pueden cosechar patatas, zanahorias, coliflores, todo ello plantado en el breve periodo de clima más templado. Pero como el abastecimiento depende de un barco mensual que trae productos de Chile o del Reino Unido, los habitantes también tienen la costumbre de conservarlo todo. Las compotas, las carnes saladas, las conservas y los enlatados forman parte de la despensa básica. El desayuno tradicional suele incluir pan fresco, huevos de gallinas camperas y mermeladas caseras. Y si hay una tradición a la que nadie renuncia, es la del smoko. Es una especie de descanso para tomar té o café, acompañado de pasteles, tartas o bollos hechos con esmero. Esta costumbre nació en las granjas, como una pausa entre una tarea y otra, pero hoy en día se ha extendido a las oficinas, las escuelas e incluso a los organismos públicos. En las cafeterías de Stanley, el menú es básico: fish and chips, que no es más que pescado con patatas fritas, pastel de carne y una cerveza inglesa. Ahora que ya conoce los paisajes, la historia y la vida cotidiana de las Malvinas, quizás se pregunte por qué este lugar tan bonito es considerado uno de los más deprimentes del mundo. Pues sí, ahí es donde comienza la otra cara de la historia. Número 5. Aislamiento. Las Malvinas pueden tener paisajes impresionantes, fauna salvaje y una rutina tranquila, pero vivir allí está lejos de ser un sueño. En realidad, es uno de los lugares más aislados, caros y logísticamente complicados del planeta. Las islas están a casi 13 horas de vuelo del Reino Unido y a unas 2 horas de Sudamérica, pero eso no significa que sea fácil llegar. Actualmente, solo hay 2 vuelos comerciales a la semana, uno a Chile y otro a Brasil. Y si el viento sopla fuerte, como ya hemos visto que suele ocurrir, el avión simplemente no aterriza. Para visitar algunas granjas en las islas más pequeñas, la única opción es esperar al servicio aéreo del gobierno, que utiliza avionetas bimotoras para entregar cartas, provisiones y personas. Pero, de nuevo, si el tiempo no acompaña, nadie sale, nadie llega. Durante mucho tiempo, un barco de suministros hacía la ruta una vez al mes, y las familias organizaban su vida en función de la llegada de ese barco. Hoy en día, a pesar de algunas mejoras, la rutina sigue siendo impredecible. Y si la vida es difícil en la capital, imagínese ahora quién vive fuera de ella. Son zonas rurales aisladas, sin carreteras, sin internet estable y con acceso solo por barco o avioneta. Las familias crían ovejas, plantan lo que pueden y viven prácticamente de forma autosuficiente. Los niños de estas regiones estudian a distancia
o son enviados a internados en Stanley a partir de cierta edad. Este aislamiento físico afecta incluso a la forma de pensar de las personas. Allí existe lo que los estudiosos denominan síndrome de la isla, una sensación de resistencia al cambio y una cierta desconfianza hacia todo lo que viene de fuera. Como la comunidad es pequeña y cerrada, las nuevas ideas o servicios a menudo se ven con cautela. Número 6. Precios. Comida, medicinas, ropa, materiales de construcción, aparatos electrónicos. Todo llega por barco o avión. ¿El resultado? Todo cuesta una fortuna. Un simple paquete de arroz, un abrigo básico o incluso un jabón en polvo pueden costar 3 veces más que en Londres. Ahora imagina comprar un móvil nuevo, un televisor o incluso un taladro para arreglar algo en casa. Es un agujero en el bolsillo. Y nada de contar con promociones o entregas urgentes. No hay centros comerciales, ni grandes almacenes, ni mercados con entrega al día siguiente. Y esto se aplica a mucho más que a la comida y la ropa. Incluso Internet es un artículo de lujo. En un mundo dominado por las redes sociales, las videollamadas y el streaming, estar conectado se ha convertido en parte de la vida moderna. Pero en las Malvinas, la conexión es un privilegio y a menudo una frustración. Hasta el año 2025, la isla solo tenía un operador responsable de la telefonía y la banda ancha. Los planes ilimitados, más baratos, ofrecían una velocidad de 5 megabits por segundo por 50 libras al mes. Lo que, en pocas palabras, significa solo poder abrir el correo electrónico, enviar mensajes y ver un vídeo en baja calidad, con constantes interrupciones. A modo de comparación, en el Reino Unido es posible contratar una conexión a Internet de 100 a 300 megabits por segundo por entre 30 y 40 libras, es decir, más velocidad por menos dinero. Pero, aunque parezca increíble, antes de estos planes, la situación era aún más surrealista. El sistema funcionaba por franquicia de datos. Quien superaba el límite tenía que pagar 45 libras por solo 3 gigabytes adicionales, lo suficiente para ver una sola película en HD. Un gasto absurdo, incluso para los estándares londinenses. Esta limitación hacía que muchas familias controlaran cada megabyte. Ver una serie completa podía significar gastar la mitad del salario. Mucha gente seguía acudiendo a puntos de Wi-Fi públicos, comprando una tarjeta prepago y conformándose con una conexión inestable. El streaming era, y a menudo sigue siendo, casi imposible. En 2025, algunos residentes que podían permitírselo comenzaron a utilizar el servicio satelital Starlink, pero el gobierno declaró ilegal el sistema para proteger el monopolio estatal. El resultado es un escenario casi distópico, sin internet móvil, con wifi caro y lento, y con oportunidades limitadas para quienes quieren estudiar a distancia, vender productos en línea o simplemente conectarse con el mundo. Para quienes ya viven aislados geográficamente, esta barrera digital solo intensifica la sensación de estar lejos de todo y de todos. Número 7. Salud precaria y salud mental afectada. Como si el frío constante, los precios y el aislamiento extremo no fueran suficientes, hay otro detalle delicado. La salud en las Malvinas es limitada. Empezando por lo básico. El sistema de salud es sencillo y pequeño, acorde con la reducida población.
Solo hay un hospital general que atiende a todo el mundo, residentes, visitantes, turistas, quien lo necesite. Pero, ¿y si el problema es más grave? Entonces se complica. No hay oftalmólogo residente, por ejemplo, y para cualquier tratamiento especializado, el paciente debe ser trasladado a Chile o Uruguay. Y sí, eso significa entrar en una fila de evacuación aérea, lidiar con el viento, con el clima y con los costos. Ahora bien, cuando se trata de salud mental, el panorama es aún más frágil. Según un estudio titulado 52 grados al sur, servicios de salud mental en las Islas Malvinas. 52 grados al sur, servicios de salud mental en las Islas Malvinas. Salud mental en las Islas Malvinas. Las islas solo cuentan con 2 enfermeros psiquiátricos y un único psiquiatra que visita la isla 2 veces al año. Así es, 2 veces al año. No hay camas psiquiátricas. Si alguien necesita ser hospitalizado por motivos psicológicos, se le ingresa en la sala común del hospital, y en los casos más graves, hay que trasladarlo a otro país. Es decir, además del sufrimiento, existe la carga logística y emocional de salir de la isla, estar lejos de la familia, gastar mucho dinero, y todo ello en un entorno en el que la salud mental sigue siendo un tabú. De hecho, ese es otro gran problema, el prejuicio. Como la comunidad es muy pequeña y todo el mundo se conoce, muchas personas evitan buscar ayuda por miedo a ser etiquetadas. Allí, que te llamen deprimido, puede cerrarte puertas en el trabajo, generar chismes y alejar aún más a quienes ya están sufriendo. No es casualidad que las afecciones más comunes, detectadas entre los residentes, sean la ansiedad, la depresión y el consumo abusivo de alcohol. Investigaciones recientes indican que 1 de cada 8 personas puede sufrir depresión o ansiedad, y 1 de cada 10 presenta signos de trastorno de estrés postraumático. El consumo de alcohol y el uso de algunas sustancias también aparecen como válvulas de escape, especialmente entre los jóvenes y los residentes más aislados. Para intentar cambiar esta realidad, el gobierno lanzó en 2024 una campaña contra el estigma que reunió a 273 participantes, de los cuales el 97% procedía de la capital, Stanley, y el 72% eran mujeres. La iniciativa tuvo una buena acogida, pero puso de manifiesto algo preocupante. Mucha gente del interior de la isla sigue sin tener acceso a servicios básicos de salud mental. Existe una línea telefónica de apoyo psicológico, pero la mayoría de las personas que llaman viven en la capital. En el interior, en las granjas y asentamientos, la gente sigue lidiando con todo por su cuenta. Y en una tierra donde el clima es hostil, el cielo siempre está gris, y salir de la isla es caro y difícil. Esto tiene un peso enorme. El resultado de todo esto: aislamiento, viento, alto coste de la vida, falta de internet, pocas opciones de ocio, es un entorno en el que enfermar emocionalmente es más común de lo que parece. Precisamente por estas razones, las Malvinas siempre aparecen en la lista de los lugares más deprimidos del mundo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vivir en un lugar así? Comenta aquí abajo qué te parece este lugar. Aprovecha para disfrutar del vídeo, suscribirte aquí en Bello Mundo, activar la campana y compartirlo con quienes también adoran las curiosidades. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.